más hermosa de amor firmó en la cruz y con su sangre carmesí. Hoy me toca entregar la primera palabra de Cristo en la cruz. Mi nombre es Fabián Delgado. Esta palabra dice así: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este extracto es sacado del capítulo 23, versículo 34 del libro de Lucas. Y dice así en la versión NBI: Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí las ropas de Jesús. Amén. Para quienes llevamos una vida de iglesia o llevamos tiempo caminando con Jesús, no nos ha de extrañar que esta sea la primera palabra de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él vino a la tierra a morir. Él vino a la tierra a salvarnos de la condenación que cargábamos, puesto que estábamos muertos en delitos y pecados, condenados a beber la copa de ira de Dios, condenados a sufrir el fulgor del Padre. Pero Él tomó nuestro lugar. Y de esta palabra me gustaría que pudiéramos desprender al menos 3 aplicaciones para vivir en este tiempo de pandemia, confiados en que Dios sigue siendo Dios, que Él sigue siendo soberano sobre todas las cosas y que Él sigue gobernando sobre todo. El primer punto es sometimiento. La primera palabra de Cristo en esta frase es Padre. Jesús, siendo hijo, reconoce que hay autoridad sobre él y es la del Padre, pero cabe aclarar que autoridad no es superioridad. Jesús es tan Dios como el Padre y como indica nuestra confesión de fe, es de la misma sustancia, del mismo poder y de la misma eternidad, siendo iguales en gloria, pero se somete ante la autoridad del Padre, negándose a sí mismo, va a la cruz por amor a nosotros. Siendo el unigénito de Dios, se sacrifica para hacernos hijos, adoptados y perdonados por el Padre. Al conocer a Dios podemos ir comprendiendo que su voluntad es realmente buena y agradable. Y aún en un mundo con COVID, la gracia de Dios es mayor a lo que nos puede llegar a suceder. Y Dios sigue siendo el sustentador sobre todas las cosas. Nada llega a suceder sin que Dios tenga el control sobre ello. Si Jesús, siendo santo y perfecto, se sometió al Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos maquinadores de maldad? Pero al comprender su voluntad, también comprendemos que solo en su voluntad somos realmente libres. El segundo punto que me gustaría tocar es arrepentimiento. Jesús, al decir perdónalos, Jesús está diciendo: Padre, yo tomo el lugar de ellos. Al decir perdónalos, Cristo hace un contrato en el cual nos libra de la condena que cargábamos sobre nuestros hombros y nos da libertad para ver y vivir la gracia del Padre. Al decir perdónanos, nos libra de nuestras culpas, pero esta liberación no es de ningún caso gratuita. Cristo está diciendo: perdónalos, porque yo voy a pagar por ellos. Tu fulgor cae sobre mí, siendo yo santo, yo me hago pecado, pero a ellos déjalos libres. Yo recibo el castigo que ellos merecen. Este punto es fundamental para comprender que realmente el vivir es Cristo. La confraternidad eterna de la Trinidad es quebrada para que la ira del Padre que debíamos recibir deje de ser dirigida hacia nosotros y se redirija hacia el Señor Jesús, quien voluntariamente
pide recibirla. Y el Padre mira con ira al Hijo y le hace beber todo su fulgor. Si llegase a partir uno de nuestros hermanos en Cristo, o ha fallecido uno de nuestros hermanos en Cristo por el COVID o por cualquier otra enfermedad o cualquier otra situación, podemos tener la certeza que está en un lugar mejor. Que el pecado que cargaba sobre su cuerpo mortal ha sido sacado y hoy se goza en los brazos del Padre. Y también podemos tener la certeza de que un día lo podremos ver, que un día lo podremos volver a abrazar y que juntos nos gozaremos en la presencia de Dios. El tercer punto que me gustaría tocar es agradecimiento. Al decir Jesús, no saben lo que hace. Él no se refiere a los romanos que lo están golpeando, a los que lo están escupiendo, ni a aquellos que se están burlando de él, ni al pueblo que pide a gritos su muerte. Jesús al decir, no saben lo que hacen, se refiere a ti y a mí, aquellos que por gracia lo conocemos, pero seguimos yendo de continuo al pecado. Aquellos que hemos sido regenerados, pero aún así rechazamos la misericordia de Dios o vivimos como si la rechazáramos. Aquellos quienes caminábamos con una venda en nuestros ojos, esta venda nos fue sacada. Esta venda nos impedía ver la gracia irresistible de Dios, pero aún así seguimos caminando como si fuéramos ciegos. Lo que no quiero hacer, eso hago. A esto se refiere a Pablo con esta frase, porque nuestra naturaleza tiende hacia el pecado. Bajo esta condición, no queda más que agradecer a Dios por esta salvación tan inmensa que Él sustenta. Si esta salvación tan inmensa dependiera de nuestras fuerzas, no habría un minuto en nuestras vidas en que no la perdiéramos. Y si tú crees que puedes perseverar esta salvación, déjame decirte que ya estás condenado. Pero por el contrario, si tú buscas y anhelas cuidar esta salvación con temor y temblor, es porque Dios está trabajando en tu vida. Y llegará el día en el que ya no tendremos que luchar más contra nuestra carne, puesto que seremos glorificados en Él. Mis hermanos, con esto quiero concluir. En esta palabra podemos ver la gracia de Dios que perdona nuestros pecados. Dios sabe cómo somos, sabe que una y otra vez lo vamos a rechazar, pero su divina gracia nos hace conscientes de nuestros pecados y podemos arrepentirnos. Su gracia nos hace que podamos someternos a su voluntad y conocer que ésta realmente es buena y agradable. También nos hace conscientes de nuestra condición de pecadores. También hace que aún en tiempos difíciles como estos podamos saber y agradecer que por salvos somos, o sea, que por gracia somos salvos y descansar en que aún en estos tiempos difíciles Él cuida de nosotros y sustenta nuestras vidas. Amén, mis hermanos.